las tardes escuchas los resultados de la prueba de ADN. 91.7. Actualidad, deportes, noticias. El próximo acuerdo que tenemos que construir es el acuerdo por mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores. Nuestro gobierno está dispuesto a avanzar más allá del 20% de aumento que hemos propuesto. Pero quiero decirlo con mucha claridad. Tenemos que recorrer este camino con responsabilidad. Y eso exige gradualidad para poder cumplir con hechos y no solamente con buenas intenciones. Bien, pues parte de lo que dijo anoche el presidente Sebastián Piñera, que no había hablado después de este acuerdo para un cambio constitucional o para la nueva constitución que logró el Parlamento. Más bien se había quedado en una segunda fila el presidente y ayer decide hablar, lo hace primero agradeciendo a los parlamentarios, lo hace reconociendo que ha habido excesos y uso a lo mejor desmedido de algunas herramientas por parte de Carabineros, dice que no va a haber impunidad y también dice que ahora es la agenda social la que debe tener el protagonismo y donde se debe avanzar. Y en ese contexto habla de las pensiones, diciendo que se haría un esfuerzo mayor al 20%, pero ahí se abre la interrogante de cuánto, él ayer no lo especifica. Y esto tiene bien tensionado a Chile Vamos, lo estábamos diciendo recién, no son pocos los parlamentarios de ese sector y por supuesto también desde la oposición que han dicho que el esfuerzo debe ser bastante mayor. Fue bien llamativo también lo que dijo la diputada Jimena Osandón, que propuso este aumento a un 50% de la pensión solidaria y dijo: no creo que el gobierno se atreva a llevarlo al Tribunal Constitucional, en un tono como de amenaza un poco a su propio gobierno, pero ha sido el ministro de Hacienda el que ha dicho que esto simplemente no es factible, que no es responsable subir hasta un 50% hoy esa pensión solidaria y que hay que hacer una especie de hoja de ruta. Creo que el presidente ayer demuestra que es consciente que con el acuerdo constitucional no se zanja este movimiento social y que ahora lo que hay que atender efectivamente es a la agenda social, porque hay mucha gente que a un mes todavía dice, bueno, no hemos ganado nada, hay que hacer cambios reales y eso se tiene que traducir, por ejemplo, y uno de los ítems principales, mejores pensiones. A mí me parece, Carla y Gerson, que alguien, de hecho, no sé si fue el Pato Navia o alguien lo puso en las redes sociales, de que el discurso del presidente ayer había sido el mejor de los que ha dado en esta crisis, pero es como cuando tu selección ya está eliminada y gana el último partido igual. O sea, como que... Como por el honor. En cierto sentido, el gobierno fue derrotado desde el punto de vista político y programático. Cambió radicalmente el foco y el mismo presidente ayer lo anunció, dijo: el gobierno cambió, todos hemos cambiado, y yo no lo escuché pero lo leí con bastante atención lo que dijo y yo coincido de que el discurso tuvo un tono muy distinto al que veníamos escuchando. El presidente de alguna manera acusa el golpe, acusa recibo de lo que está ocurriendo, no en el tono de estos son vándalos destruyendo cosas, sino que más bien de entender que había un clamor social que se manifestó quizás no de la manera más pacífica posible, pero el gobierno me parece que ayer no opta por criminalizar, de hecho por el contrario, reconoce que hay excesos, que hay abusos. Hoy día Evópolis, si no me equivoco, creo que fue hoy día, pidió una comisión permanente que vele por los derechos humanos con representantes de distintas áreas, no solamente públicas, sino también de organismos autónomos. Incluso la defensora de la niñez, por ejemplo, que ha sido muy crítica con el gobierno. Entonces yo creo que ayer el presidente hizo un discurso en tratando de encauzar esto y reconociendo, como dices tú, Carla, que si bien el acuerdo político que se alcanzó para una nueva constitución, o que abre el camino de un proceso constituyente, mejor dicho, reconoce que todavía hay otra dimensión que es fundamental cubrir. Por un lado la agenda social y por otro la herida en materia de derechos humanos que todavía está abierta y que va a ser muy compleja, sobre todo para un gobierno de derecha por los traumas históricos que se despiertan, reparar. Sí, yo creo que escuchando el tono del presidente, que fue muy distinto, atendió varias miradas, una la social en el ámbito de las pensiones, ya vamos a comentar, otra los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos, dijo que se van a hacer cargo, van a perseguir incluso, y yo creo que llegó el momento en que más allá de que se piense en cómo desactivar la calle, cómo desactivar el conflicto,
llegó un momento en que se habla en serio de impulsar estas reformas sociales. Y ahí vamos viendo. En la mañana, el ministro Ignacio Briones, de Hacienda, decía que no era factible este aumento del 50% que había aprobado la Cámara de Diputados el viernes, con un alza de 50% en las pensiones solidarias, por encima del 20% que había propuesto el propio Briones y el presidente Piñera, en definitiva. El presidente Piñera en la noche dice: estamos abiertos a aumentar más allá del 20%, pero de una manera gradual. Y esto es recogido evidentemente por todo su gabinete, en definitiva. Eso tiene que ser así. No olvidar que quien impulsa o patrocina esta idea es Jimena Osandón. Sí, pues decíamos, y con un tono de desafío al gobierno. Exactamente. Porque dice, Hay no que creo que el empujar gobierno al se gobierno. atreva a ir al Tribunal Constitucional. Lo Tal pone cual. entre la espada y la pared. Tal cual. Entonces, bueno, llegó la hora en que, así como los sectores políticos en 48 horas lograron ponerse de acuerdo para que Chile tenga una nueva constitución, que la misma celeridad se aplique para empezar a cerrar y abrochar estos proyectos, estas iniciativas, que se diga, por ejemplo, porque repitió la ministra del Trabajo esto mismo, digamos que no es posible ahora y en este minuto ceder a ese 50%, pero sí evidentemente habló de gradualidad. Bueno, pero que se fijen luego cuáles son las trazas, digamos, para llegar al máximo posible y atender a lo que la propia autoridad ha dicho. Bueno, ahora es el pacto de las pensiones. Pacto por la paz, pacto constitucional, pacto por las pensiones. Y ya no pensando en cómo desactivar, o sea, qué cosa podría funcionar para que en la calle se deje manifestar. Sobre todo considerando que se puede reactivar. Sí. Hoy día ha sido un día tranquilo relativamente hasta ahora. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, el día en que se cumple un mes, o sea, una cifra cerrada. Yo diría hasta simbólica. Hicimos muy reportaje, lo recomiendo revisar ahí en adn.cl de lo que pasó ese día. Las cosas que pasaron no se va olvidando. Entonces yo creo que el gobierno y la clase política tienen que empezar a responder, no tampoco con el afán de validarse ante la ciudadanía, sino para atender este conflicto como corresponde, y empezar a lo mismo que dijo el presidente, no hacer poesía acá, sino hacer cosas concretas. Sí, yo me sigo preguntando por cuál es el match entre las expectativas y las posibilidades. ¿Cuál es el match entre lo que el gobierno está dispuesto a ofrecer, entre lo que los parlamentarios quieren avanzar y lo que eventualmente deja satisfecho a las personas que se han movilizado? Hay muchas demandas sobre la mesa, todas esas demandas tienen un costo. Creo que el ministro de Hacienda, cuyo estilo hemos destacado otras veces, también entra en una fase de decir, ojo, también hay una responsabilidad fiscal que cuidar, y además tenemos costos económicos asociados a esta crisis y a este estallido que también nos significan una carga mayor. Y esa ecuación siento que es demasiado compleja, pensando en las expectativas que pueden tener las personas. Yo creo que, y lo vamos a conversar porque vamos a estar profundizando en la encuesta Pulso Ciudadano, pero ahí se ve, o sea, si tú analizas o le preguntas a la gente por el proceso constituyente en sí mismo, la mayoría está de acuerdo, la mayoría cree que es una oportunidad, la mayoría quiere participar y la mayoría quiere una nueva constitución. Sí. Pero si tú eso lo pones en el análisis, contrastándolo o viendo su importancia respecto de la agenda social o de las demandas, disminuye muchísimo. Sí. La mayor parte de las personas no siente que eso sea una respuesta a las demandas que están hoy día en la calle. Y ahí hay un desacople que yo siento va a ser súper difícil de cuajar. Y no sé si se va a poder cuajar. Y todavía creo que la respuesta a este movimiento social está muy abierta desde este punto de vista. Lo interesante, Carla, es que muchos de los que pedían precisamente mejoras en materia social, como pensiones, salud, educación, etcétera, muchos de los más politizados, no todos, pero muchos de los más politizados en la calle lo asociaban a un cambio constitucional, porque supuestamente ahí están las bases estructurales del modelo y por lo tanto... La sujeción del sistema. Y generalmente yo vi muchas, lo hemos visto todos los días aquí, las pancartas, los lienzos, muchos de ellos pidiendo una nueva constitución como si fuese el origen
quizás lo sea, del modelo que tenemos y por lo tanto de la expresión que toma en cada una de las áreas, salud, vivienda, educación, transporte, etcétera. Me parece que ahora se está produciendo algo bien interesante, se están produciendo coaliciones inesperadas, porque los que están a favor del proceso constituyente básicamente conforman un arco que cubre toda la política chilena menos un extremo en la derecha y un extremo en la izquierda. Después los que quieren nueva constitución, los que van a votar sí, es una amplia coalición que va desde Jaime Belolio y si no me equivoco, Alessandri. Sí, Alessandri se sumó. Alessandri, el diputado. O sea, desde gente de la UDI hasta gente del PC, que a pesar de que no formó parte, dijo, bueno, igual nosotros vamos a votar. Como lo hicieron de hecho en el 88, que no fueron parte del acuerdo que posibilitó el plebiscito, pero aún así votaron no. Después está la segunda derivada. Una vez que ya votaste sí, en esta tremenda coalición constituyente que va desde la UDI hasta el PC, ¿qué tipo de mecanismo quieres? Y ahí se va a formar una nueva coalición. Unos por la mixta y otros por la pura o la asamblea constituyente propiamente tal. Y eso es interesante también ver cómo la conversación también se empieza a electoralizar. Han habido esfuerzos todo este fin de semana, yo he tratado de ponerle harto ojo, a ver cómo se ha socializado el acuerdo. Cómo baja, desde los medios, desde los especialistas. Hoy día hay una carta en CIPER de 240, creo, abogados y cientistas políticos diciendo, ojo, y la gran mayoría de izquierda diciendo, ojo, aquí no hay trampa. Si son 2/3 sobre una página en blanco, esto no hay que verlo como una tradición, menos como una cocina, esto no fue puerta cerrada, pero ese mensaje pareciera aún no permear en ciertos sectores del Frente Amplio, en los que ayer le hicieron una funa, por ejemplo, a Beatriz Sánchez, que no fue espontánea. Hubo gente que estaba en colectivos del Frente Amplio, yo tengo esa información, gente también de la ACES que se organizó para hacer eso, no fue espontáneo. Giorgio Jackson dijo que estaba Pamela Giles detrás de ese. Ella felicitó a sus nietitos por haberla hecho. Claro, entonces, como que se atribuyó esa funa. Entonces es interesante cómo el mundo político, y no solamente político, aquí toda la gente que considera que esto es un gran acuerdo para Chile, tiene que de alguna manera defenderse de ambos extremos. Y como decirle, porque yo también he hablado con gente muy a la derecha que dicen, oye, ¿por qué cedimos en esto? Nos están acusando, y la gente más moderada derecha dice, nos están acusando de haber cedido ante los violentistas, nos están acusando de haber cedido hace casi golpismo. Y ahí es interesante cómo cada grupo tiene que rendirle cuentas a sus sectores más extremos para que parezca que no traicionaron los principios de sus respectivas causas. Y me parece muy interesante ir siguiendo esa conversación y cómo se va electoralizando también el programa. Sí, pero yo insisto, yo todo esto que tú me dices lo suscribo desde el punto de vista de quienes están más definidos y que tienen una claridad o un anhelo mayor respecto a la nueva Constitución. Pero yo insisto que siento que esto no se desactiva con este proceso constituyente y que hay mucha gente de a lo mejor ciudadanos más comunes y corrientes de a pie de mucho esfuerzo que en esto dicen sí, ok, una nueva constitución, bien, súper bien, pero a mí lo que me aprieta el zapato es que no llego a fin de mes y siento que esa es la respuesta que no están encontrando y que yo creo que esto se desactiva cuando la gente sienta más plata en su bolsillo. Ahora, ninguna medida per se va a desactivar el conflicto, pero fíjate que atiende a públicos distintos, porque hay mucha gente que llega a fin de mes, que está movilizada y que está de acuerdo con todas las demandas que están en la calle, que le encuentran mucho sentido a esto y lo encuentran incluso como hasta épico y que viene a ser comparable incluso con el plebiscito del 88. Pero tú haces una buena diferencia, la gente que sí llega a fin de mes. Sí, por eso digo, pero también está movilizada, también es parte de la movilización y del movimiento, por lo tanto muchas capas sociales. Esto, ninguna medida per se y va a resolver el conflicto, pero sí muchas. Entonces por eso ante problemas complejos, soluciones complejas, entonces ya hay una cosa bien definida y con un calibre bien grueso que tiene que ver con el tema constitucional. Se abre ahora con mucha fuerza el tema de las pensiones y mira quién ha llegado, quién ha tirado el tejo más pasado, ha sido una diputada de Chile Vamos. Presiona al gobierno. Entonces, muchas cosas que antes se decía que técnicamente incluso no eran posibles se están abriendo. Los empresarios tienen que decir, tienen que también concretar lo que han dicho, o sea, meterse la mano al bolsillo hasta que duela, en fin. Tiene que haber una multiplicidad de frentes que atender, pero insisto, acá falta también un discurso más solidificante, más edificante también, para que le haga sentido a la gente, que empiece a sentir lo más pronto posible
que esto sí le está aliviando un poco la carga económica. Sí, y una última cosa antes que nos vayamos, acuérdense que conversamos. Mientras tanto, Desbordes vamos a ir a otros mientras temas. tanto, Desbordes sigue a antes que nos llamar a estar vayamos con este movilizado. tema, porque Axel Callis aquí comentamos con él el viernes de una propuesta para que no solo fueran los partidos los que pudieran llevar candidatos a la convención o asamblea constituyente, ¿se acuerdan? Ya la Los escribió lemas, ya. decía. Ya la escribió, ya está patrocinada por algunos partidos. Y es muy interesante que hoy día hay mucha gente que está diciendo, perfecto, muy bien el acuerdo, pero si aquí se da la sensación de que solamente los partidos son los que presentan candidatos a la asamblea, candidatos a delegados, esto no va a tener la legitimidad esperada, así que hay que abrir la cancha para independientes, para grupos asociados, para el movimiento social, y eso va a ser parte de la conversación de la mesa técnica que está recién decidiendo si